Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos la bienvenida desde el Instituto Superior Ciencias Humanas 4025, quien les habla, María Alejandra Cianca, directora del instituto, junto con Ginger Extin de Estados Unidos, quien nos está haciendo el soporte técnico, su presidente y director, Dani Gallego Quinceno. También estamos siendo acompañados por UPCN, la Unión del Personal Civil de la Nación, quienes son conjuntamente con nosotros quienes certifican este curso que estamos llevando adelante sobre el síndrome de burnout, que es cabeza quemada. Y en el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Ana María Martorella. Ella es argentina, es médica, psiquiatra, especialista en psicología infanto-juvenil, especializada también en médica, en formación pedagógica, médica en forma de salud mental, es máster en prevención de violencia de género, diplomada en mención honorífica en la Comisión Académica de Título Propio, es doctoranda en la Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca, tiene un vasto y gran currículum. Ella está ya jubilada, estuvo en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, en la provincia de Buenos Aires. Es también en la Dirección General de Escuela y Cultura en el Gran Buenos Aires de la Argentina. Escuela de Educación Especial, médica psiquiatra infanto-juvenil en equipos de orientación escolar. Ha trabajado en el Hospital de Clínicas, eh, en la Fundación Rotary International. Tiene un premio del doctor Oscar Eduardo Allende en medicina social, propiamente de la fundación que lleva adelante el doctor Oscar Allende. Tiene una beca de un curso de salud cerebral global del programa Campus Argentina Global. Y así, bueno, podemos seguir enumerando eh, realmente una vasta formación en este campo de la psiquiatría, donde es especialista en todo lo que tiene que ver con salud mental, en todo lo que tiene que ver sobre abuso sexual infantil. Ella ya nos ha acompañado en formaciones anteriores, tanto en ASI, que es abuso sexual infantil, como acoso laboral y moving. Y hoy nos acompaña en este tema, que es el tercer encuentro sobre el síndrome de burnout, cabeza quemada. Muchísimas gracias, Anita. Bueno, gracias a vos, Alejandra, y a todo el equipo por convocarme. Este tema, en realidad, si bien yo trabajo con niños y adolescentes, porque esa es mi especialidad, yo vengo de la pediatría inicialmente, que es lo que hice en el Hospital Pedro de Elizalde en Ciudad de Buenos Aires, y después hice una carrera especialista de la Universidad de Buenos Aires de psiquiatría infanto-juvenil. Pero el tema del burnout y del mobbing, ¿sí? O acoso laboral me toca personalmente porque yo lo he vivido y lo he tenido que estudiar para poder entender qué era lo que estaba pasando en el ambiente y qué era lo que me estaba pasando a mí. Así que bueno, me convertí un poco casi en experta del tema por haber sido protagonista y víctima, ¿no?, del tema. Así que bueno, ahora les voy a compartir la pantalla completa, no sé si la están viendo. Sí. Bien. Bueno, como verán, así queda uno cuando vive este tipo de situaciones. Y estos son más o menos los temas que yo consideré incluir en mi presentación. Primero hay que definir qué es el burnout, cuál es la historia, cuándo se lo empieza a reconocer, si hay algún tipo de medición de escalas para poder confirmar el diagnóstico de este síndrome, cuáles son sus factores de riesgo, los protectores, cuál es la sintomatología psicofísica, qué es el estrés laboral, cómo se da, cuáles son las características de los ambientes laborales, las consecuencias de este síndrome y las perspectivas desde el ambiente clínico y los modelos del burnout,
¿sí? Los aportes neurobiológicos para entender realmente por qué aparece este tipo de sintomatología y asociadas con las disfunciones endocrinas y las disfunciones cerebrales. Bueno, este término es de origen anglosajón, es inglés, burnout, ¿sí? Después lo fuimos traduciendo, pero bueno, significa estar quemado, desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo, ¿sí? Como que uno se cuestiona, ¿qué hago acá? ¿Por qué elegí esto? ¿Me tendría que ir? ¿Sí? ¿Esto no es para mí? ¿O yo no sirvo para esto? En realidad, lo primero que se dice uno es, yo no sirvo para esto. Y fíjense que se acuña, ¿sí?, este término en 1974, lo hizo un psiquiatra quien trabajaba en una clínica para tratar toxicómanos en Nueva York, pero el primero que lo usó en realidad fue un tal Graham Greene en una publicación del año 61 donde narra la historia de un arquitecto que estaba atormentado espiritualmente y que decide abandonar su profesión. Ya en 1901, Thomas Mann, en una novela, él se refiere a este término o concepto y se relata en esta novela la decadencia de una familia, ¿sí? Y va implícito entonces en las características del personaje, este síndrome. A su vez, en el 76 ya hay una autora, Cristina Maslach, que dio a conocer la palabra burnout de forma pública dentro de un congreso anual de la Asociación de Psicología, en la americana, la APA. Y se refería a esto como una situación cada vez más frecuente entre los trabajadores que prestan servicios humanos, ¿sí? Es decir, que trabajan con gente, que tienen que asistir y resolver problemas de la gente y que a su vez están rodeados de gente. Y esto se refería al hecho de que después de meses o años de dedicación, estos trabajadores terminaban quemándose. Entonces, este concepto que esta autora junto con Susan Jackson lo investigan en 1981, luego de varios años de estudios empíricos, y lo describen como un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en personas que ejercen profesiones de servicios y que están caracterizadas por una atención intensa y prolongada. Vayan teniendo en cuenta esto, ¿sí? Trabajar para la gente y con gente, ¿sí? Y prestando servicios, resolviendo problemas, y de una manera intensa y prolongada, es decir, de mucho tiempo, ¿sí? Jornadas laborales muy extensas. Imagínense nosotros los médicos, guardias de 24 horas, les puedo asegurar que quedamos destruidos, no nos alcanzan 2 días para recuperarnos. Por eso, y además porque trabajamos con problemas graves, donde lo que tenemos enfrente es el sufrimiento del otro, ¿sí? Ni les cuento, sí, eso también está demostrado. El otro día escuchaba a una enfermera que comentaba ciertos estudios realizados, pero que todavía no se había detallado qué pasa con los enfermeros que trabajan con adultos, con personas en la última etapa de la vida, por ejemplo, los que trabajan en geriátricos, que tienen muertes en forma permanente, y qué pasa con los que trabajan con niños, con enfermedades graves, y donde los enfermeros tienen que provocar sufrimiento, ¿sí? Como forma terapéutica. O sea, tratamientos cruentos que indicamos los médicos, pero que los tienen que llevar a cabo los enfermeros. En general son los que en los hospitales están más quemados. El que menos toma es un clonazepam al día, mejor dicho, a la noche, ¿sí? Cuando no tienen turno de noche. Si no, realmente no pueden dormir. Y además, bueno, tiene otro tipo de patologías que ya vamos a ir viendo. Entonces, están en esa situación de necesidad o de dependencia. Y en 1982 se crea el inventario de burnout de Maslach, que es una escala para medir realmente qué grado de burnout está presentando el individuo.
¿Qué es el burnout? Es una respuesta de estrés crónico a partir de 3 factores. Uno es el cansancio emocional, el otro es la despersonalización. Esta despersonalización tiene que ver con el uso excesivo de un mecanismo de defensa que se llama disociación, que no es lo mismo, como decía el otro día una paciente. Pero yo tengo trastorno disociativo. El trastorno disociativo es aquel donde la persona todo el tiempo está disociada, es decir, trata de no ser ella misma, ¿sí? En cambio, en la despersonalización lo que tenemos es el uso del mecanismo de disociación frente a situaciones donde no puede aceptar que el otro, al que, por ejemplo, los enfermeros, el otro al que tiene que provocarle algún sufrimiento terapéutico, ¿sí? Es otro ser vivo. Es otro igual a él. Bien. Y por el otro lado, entonces, otro de los factores es la baja realización personal en el trabajo. Son esas personas que, ustedes saben, en ningún trabajo que yo sepa, lo llaman a uno para felicitarlo porque hizo algo bien o porque vino todos los días. Por lo general, si lo llama la autoridad, es para marcarle los errores, que seguramente los tenemos todos. Entonces, estos 3 factores se pueden medir a través de este inventario, de estas escalas, y se ha utilizado para educadores y para personal de los servicios humanos, enfermeras, médicos, psicólogos, asistentes sociales, desde una perspectiva psicosocial. Entonces se presenta cuando los síntomas son bajos, ¿sí? En los niveles de realización personal en el trabajo, y hay altos niveles de agotamiento emocional y despersonalización. Entonces, este síndrome está relacionado con el trabajo, ¿sí? No es lo mismo, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es el estrés, ¿sí? Que puede ser el estrés familiar, el estrés, no sé, de estar manejando en la calle. Hay distintos tipos de estrés, pero el burnout se da por el estrés laboral, ¿sí? Surge por la percepción del sujeto de una discrepancia entre los esfuerzos realizados y aquello que uno ha logrado, que uno ha conseguido, ¿sí? Por lo menos tener un buen sueldo, por ejemplo, un buen salario, y sabemos que además de todo eso, no se llega, en la Argentina estamos viviendo una situación económica gravísima, ¿sí? Donde ya no es de ahora, no es de hace un mes, sino que hace años y cada vez se va agravando más. Entonces la gente trabaja, realiza todo ese esfuerzo de trabajar y por el otro lado, después no le alcanza para poder llevar adelante todas las necesidades de su familia y de las propias, las personales, ¿no? Esto sucede con frecuencia en profesionales que trabajan cara a cara con clientes que están necesitados o problemáticos, ¿sí? Se caracteriza por el agotamiento emocional, por la falta de energía, este cansancio, estoy cansado, y uno dice, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, los que trabajamos con lo intelectual, ¿sí? Estamos sentados y estamos hablando, no estamos levantando bolsas, ni pesos, ni tenemos que hacer un esfuerzo físico. Sin embargo, ese esfuerzo mental hace que nos lleve en un determinado momento este cansancio y esta falta de energía, y a no querer ir al trabajo realmente. Distanciamiento y cinismo hacia los destinatarios. ¿Qué significa? Que cuando llega el paciente, en nuestro caso, ya lo vemos como que llega el enemigo, más o menos. Lo mismo les pasa a los docentes con los niños o con los padres de sus alumnos, que cuando los ven, o el niño hace un pequeño, se levantó del banco, o habló, o no sé, hizo algo que al maestro ya le genera ese grito, ¿sí? Yo les pregunto mucho a mis pacientes, ¿grita mucho la maestra? Para saber en parte en qué ambiente se está moviendo este niño, ¿sí? ¿Por qué va a manifestar él también los síntomas que son en parte consecuencia de lo que nosotros los adultos les damos o no les damos? Entonces, sentimientos de incompetencia, de que uno no sirve, deterioro del autoconcepto profesional, fracaso, ese sentimiento de derrota,
Actitudes de rechazo hacia el trabajo, el no querer levantarse y salir de la casa para ir a trabajar porque ya es como que, ¿qué problema sí nos espera? ¿No? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y otros diversos síntomas psicológicos como son la irritabilidad, nos hablan y enseguida saltamos, como que estamos en cortocircuito permanente, de ansiedad, ¿no? Tristeza, ¿no? Que no llega, a veces llega a la depresión, vamos a ver. Baja autoestima, esto de, ¿qué estoy haciendo? Lo que hago no sirve para nada, nadie lo valora. ¿No? Y es una respuesta, como dijimos, al estrés laboral crónico, ¿eh? Que está acompañado de una experiencia subjetiva de sentimientos, cogniciones y actitudes, las cuales provocan alteraciones psicofisiológicas, ¿eh? Y consecuencias negativas, inclusive para el ambiente laboral. ¿Eh? O sea, no se produce en la medida en que se debería producir, no se rinde, porque uno está agotado, y el que está agotado o hace las cosas mal o las hace más lentas, ¿sí? O no las entiende directamente. Llega un momento en que no puede entender. Bueno, hay un montón, ¿sí? Vos sabés que las diapositivas no están corriendo. Ah, bueno, bien, gracias por avisarme. Entonces, voy a... Y si las podríamos poner en pantalla principal, porque bien. Se están viendo pequeñas. Espera entonces. Bien, espera un poquitito porque entonces algo hice mal. Vamos a compartir otra vez. A ver. No. No sé por qué no me deja. Ventana. Ahí. A ver, ¿qué están viendo ahora? Nada. No. Nada de nada. No. Y ahora, ahí empezó. Ahora sí. Bien, bien, ahora sí. Bien, entonces están viendo. Ajá, bueno. Entonces no vieron todas las diapositivas. Bueno, yo voy a seguir para que no se corte esto, ¿sí? Vos después lo vas a pasar a esto, ¿no? Sí, después se los paso. Bien. Bueno, entonces, a ver. Como dijimos, tiene muchas denominaciones, ¿sí? Estar quemado profesionalmente, desgaste psicofísico, síndrome del estrés laboral. A ver ahí, sí, lo están viendo. Síndrome de estrés laboral asistencial o síndrome de estrés asistencial, quemazón profesional, quemarse por el trabajo. Vamos a la siguiente, a ver si cambió. Sí, bien. Entonces, este síndrome de burnout presenta tres características. Por un lado, ¿sí? La falta de realización personal, que se caracteriza por respuestas negativas hacia sí mismo y hacia el trabajo. También se caracteriza por el agotamiento emocional, que implica la pérdida progresiva de energía. La persona se siente desgastada, agotada, fatigada. Los trabajadores se sienten que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo, lo emocional, lo afectivo es lo que está afectado. Y que también sus recursos están al límite, como el elástico que se está por cortar. Y esto de la despersonalización, que les decía que en general se basa en este uso excesivo del mecanismo de defensa de disociación, y que se ve manifestado por la irritabilidad, por las actitudes negativas y por las respuestas frías e impersonales. ¿Sí? Yo recuerdo un caso, era muy joven, y ahora van a ver que también tiene que ver la edad de presentación, de cuando las personas manifiestan más síndrome de burnout. Y recuerdo muy bien en una guardia de 24 horas, a las 22 horas, ¿sí? Que le grité a un paciente porque lo que me estaba diciendo me parecía que era una cosa fuera de, que no, incoherente total. Yo no hacía psiquiatría, me dedicaba a la pediatría, pero atendía adultos, y entonces le dije, abra la boca, ¿sí? O sea, de repente es como que, ¿qué me viene a contar a mí? Que yo
tengo que resolverlo y a esta hora y yo estoy cansada. O sea, fíjense todo lo que uno, si en ese momento, sin pensarlo, genera una reacción donde dice, abra la boca, ¿sí? No es, por favor, abre la boca, a ver, quiero ver. No, nada de amabilidades. Bien. A ver si cambió. Sí, bien. Fíjense, acá hay unos estudios, ¿sí? Que nos demuestran, por ejemplo, el grado, esto se hizo en Perú, en personal de salud, y se ve cuál es el grado de agotamiento o de despersonalización o de baja realización que se obtuvo de la muestra estudiada, y fíjense que lo que predomina es el agotamiento, la despersonalización y la baja realización. Pero fíjense el alto porcentaje de burnout que había dado en este estudio. 90.6% de esa población estudiada presentaba ya un burnout. Y fíjense, esto es en Chile, también en un centro de cirugía académico asistencial. Fíjense también que predomina el cansancio emocional, que predomina, por otro lado, el elevado, o sea que aquí es más bajo el tema de la realización personal, pero sí es más alto el tema de la despersonalización. Aquí en escalas globales, fíjense en este estudio, los altos porcentajes, 50% de la muestra estudiada dio elevado burnout, y elevado nivel de despersonalización, y que aquí tenemos que el agotamiento emocional está casi compartido en el mismo nivel para el nivel alto que el medio. Entonces, se desarrollaron muchos instrumentos para medir este síndrome, ya que hay más de 100 síntomas que están asociados a él, y esto es lo que dificulta de alguna manera delimitar los síntomas, y por eso muchos en los lugares de trabajo, ¿sí? Los auditores especialmente, lo rechazan, lo niegan este síndrome y se lo adjudican a otros, ¿cómo es? A otras causas. Como que, bueno, es preexistente. Por lo general, cuando se los manda en Argentina, tenemos la ERT para las personas que trabajan en relación de dependencia, y, por ejemplo, frente a un accidente, o esto mismo del síndrome de burnout, lo consideran por lo general que es algo preexistente, ya lo tenía, ¿sí? Es algo que es constitutivo de la persona. Yo lo he escuchado al director del hospital donde trabajé hasta el 31 de marzo decir que el burnout no existía, no existe, y es médico el señor, ¿sí? Bien. Entonces, lo que queda es la sensación que cuanto problema psicofisiológico y conductual que se manifiesta en los ambientes laborales tiene relación con el burnout, ¿no? Hay otros autores que dicen que, bueno, que sí, que existe una dificultad para establecer una delimitación clara con otros conceptos psicopatológicos, y que esto se debe en parte por la comunidad que existe, la comunalidad que existe con otras entidades. ¿Por qué? Como yo les decía, esta tristeza termina en un momento dado en una depresión. Y entonces, ¿pero qué? Ya la tenía la depresión, como puede ser una depresión endógena, y entonces rechazan el diagnóstico del burnout, ¿sí? Este sentimiento también de indefensión. Fíjense, acá tenemos cuáles son todas las escalas o los instrumentos que existen para poder medir este síndrome. No es necesario que lo sepan todos, pero bueno, si a alguno después le interesa, lo puede profundizar. No hay que mirar la cantidad de síntomas, sino a qué organizaciones, a que las organizaciones tengan personal idóneo y preparado para discriminar y enfrentar la patología laboral, ¿sí? Y que se hagan las remisiones a otras especialidades, o sea, derivar, ¿sí? Cuando aparecen cardiopatías, porque seguramente que va a aparecer hipertensión, o pueden aparecer problemas de tiroides, endocrinos, que vamos a ver también más adelante un poco más específico y por qué es lo que se altera.
Y ver también qué otras comorbilidades presentan o no, y poder intervenir a tiempo. Es importante, porque una vez que los órganos se afectan, esos procesos inflamatorios que se dan a nivel de, por este estrés, después es más difícil revertirlos, ¿sí? Aquí hay un autor, Apiquian, que es muy conocido, que ya en el 2007 fíjense que habla de una relación positiva en la manifestación de este síndrome, pero en 2 periodos de tiempo, ¿sí? Y que corresponde a los 2 primeros años de la carrera profesional, esto que yo les decía, un poco también tiene que ver con las edades, y a los que se han desempeñado más allá de los 10 años en su lugar de trabajo o en su profesión. Fíjense acá el promedio de edades de este síndrome y predomina entre los 22 y 29 años el cansancio emocional y también la despersonalización con respecto a todos los otros grupos etarios. Pero hay otro estudio más que está hecho con el grupo de enfermería y fíjense cómo es mayor en las personas de 40 a 59 años. Fíjense el nivel de burnout que presentan en este grupo etario, que es seguido por el grupo de los, de los 20 a 30 años. Aquí está, ¿sí? Fíjense, en todos los grupos etarios predomina, ¿sí?, el burnout. Fundamentalmente en los de 40 a 59 años, pero también lo vemos en otros grupos etarios. Entonces, el burnout es consecuencia del estrés laboral, pero para eso tenemos que saber qué es el estrés laboral, y que es consecuencia de modos de discriminación y que terminan en dolencias psicofísicas, como son el estrés, la ansiedad y el miedo, fundamentalmente. El miedo. ¿Miedo a qué? A fracasar. El miedo a no poder resolver el problema, a equivocarse, a cometer el error. Entonces, estas preocupaciones generan ansiedad y la disconformidad y también el menoscabo que se va a sufrir en el trabajo, y que esto es generado ¿por qué? Por el insomnio, por el enlentecimiento en el tiempo de reacción, por la merma del nivel de atención, el aumento de las distorsiones perceptivas y cognitivas, en los cambios del estado emocional y el mal humor, la irritabilidad y la mala realización de las tareas motoras. Es decir, que puede haber accidentes que pueden ser a nivel laboral o in itinere, ¿sí? Cuando sale o cuando va hacia el trabajo, si es que tiene que manejar un auto, puede ocurrir accidentes, ¿sí? Porque todo lo que tenga que ver con la psicomotricidad también se ve enlentecida y se ve, aparecen torpezas motoras. Bien, pero si los empleadores tuvieran en cuenta esto y generaran mejores ambientes laborales, obtendrían mejores resultados a nivel de producción, de lo que fuere. Bien, vamos viendo bien, ¿no? Sí, porque... Bueno, entonces, aumentan las enfermedades y los accidentes laborales, como les dije, aparecen dolencias físicas, psíquicas y hasta pueden conducir al suicidio. Esta sensación de disvalor, de baja autoestima, de que no puedo resolver, de que se frustra realmente el individuo, pero que no ve que el problema le llega desde afuera y él no puede afrontarlo, sino que es él sus propias características, y entonces, como todo el que intenta suicidarse es para dejar de sufrir, sí cree que esta es la única salida que le queda. Entonces, es una fuerte relación con la patología psicosomática, ¿sí?, que va a afectar, como dijimos, la calidad de vida y también áreas de funcionamiento social,
familiar. Esto va a traer problemas familiares. ¿Por qué? Porque llega a su casa con ese estado de agotamiento, de irritabilidad, ¿sí? Y no va a poder cumplir con las tareas que se espera que pueda hacer dentro del hogar, o responder, por ejemplo, a los reclamos de los hijos, que ya sabe que llega a la casa y los hijos siempre van a estar exigiendo atención. También con la pareja, muchas veces hay separaciones, divorcios a causa de esto. Fracasos académicos, si intenta estudiar, reiniciar otro tipo de carrera o perfeccionarse, también le va a costar porque la fatiga que le genera impide que pueda dar una respuesta completa y esperable, ¿sí? Y también en lo laboral, porque no va a poder prestar el servicio adecuado, van a fallar todos los niveles de comunicación con el que viene a buscar la solución a su problema y también con aquellos que lo rodean, con quienes comparte este trabajo. Entonces, el exceso o sobreesfuerzo del organismo al sobreponerse a ese nivel de resistencia experimentado. Esta resistencia es esto que yo les decía, de disociarse, ¿sí?, frente a el sufrimiento del otro. O cuando en el organismo también se produce un incremento de activación que pone en riesgo esa capacidad para mantener parámetros óptimos de equilibrio, de homeostasis, para lograr el máximo rendimiento psicológico y conductual. Llega un momento que fracasan los mecanismos de defensa y entonces es ahí, ¿sí?, cuando aparecen los síntomas. ¿Cuáles son las 5 características que van a definir a los estresores? Bueno, que implica una amenaza o una demanda, que constituye una fuerza con capacidad de alterar la integridad del organismo si sobrepasa el límite de esta elasticidad. Esto de que siente uno que es un elástico que lo tironean y que en cualquier momento se va a cortar. Este estresor entonces requiere enfrentarse de manera efectiva, ya que debe mantenerse indefinidamente y esto produce un daño en el individuo. Hay que ser consciente de ese daño potencial del estresor, que no es condición necesaria para que el estresor posea consecuencias negativas. Si uno tiene conciencia realmente de qué es lo que está pasando, es como que puede tomar distancia y buscar algún tipo de solución, que puede ser una distancia física o una distancia mental. Un estresor también puede ser cuando se induzca una demanda excesiva para el organismo, pero también por el contrario. Por eso, cuando tenemos acoso laboral, como una de las estrategias es el ninguneo, también ahí, cuando no hay exigencia y uno va a su lugar de trabajo, pero no se le da el trabajo que tiene que cumplir, entonces también ahí aparece el burnout, porque es ¿para qué me levanté? ¿Para qué vine? Si no me dan trabajo. No, deja que lo hago yo. O directamente el silencio total, a mí me ha pasado, ¿sí? Hoy no le dieron turno a los pacientes, no vino ningún paciente, ¿qué pasó? No le dimos turno, como diciendo, si vos total no servís, lo hacemos nosotros por vos y lo vamos a hacer mejor. Bien. Procesos cognitivos, emocionales y conductuales son los que influyen en la forma como se enfrenta y se maneja este evento estresante. Pero la diferencia es la forma en la que cada persona va a afrontar estas situaciones, teniendo en cuenta las características individuales, pero también el medio, el ambiente en el cual está inserto y ocurren estas situaciones. Y por el otro lado, la evaluación cognitiva es la que le va a permitir determinar que una relación individuo-ambiente resulte estresante o no. Una de las estrategias que puede funcionar, después vamos a ver qué es esto de la psicoeducación como para poder hacer frente a este estrés laboral. Una de las formas es pensar en algo gratificante, en algo placentero. Por ejemplo, en la medicina es cuando el paciente está mejor, cuando el paciente nos puede llegar a agradecer, ¿sí?,
inclusive, o uno, en el caso que yo trabajo con niños, cuando los veo que están mejor, entonces digo, bueno, lo que yo hice no importa, que vengo acá en este lugar donde nadie me reconoce, pero yo veo que realmente el paciente está mejor, que viene con una sonrisa. Bien. Eso es algo, sí, si uno lo puede capitalizar, lo puede poner en la balanza, entonces como que todo lo demás lo vamos corriendo y ahí nos preservamos también nosotros, en nuestra, personalmente. También otra cosa es, bueno, cuando salga de trabajar me voy a tomar un café, o con esta plata, pensemos también, bueno, por lo menos con lo que gano me puedo comprar algo que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces, quizás con esta cuestión de la recompensa, con esta cuestión de la gratificación, podemos compensar en gran parte todo lo demás que está asociado a este displacer de esta situación laboral. Perdón. ¿Vamos bien? A ver si se ven bien. Sí. Bien. Entonces, los ambientes laborales pueden ocasionar altos niveles de estrés en las personas, en algunas personas más que en otras. Cuando fallan las estrategias de afrontamiento, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio entre las demandas y las capacidades para hacer frente a esas demandas, presentándose entonces lo que se denomina estrés laboral crónico, que eso es lo que realmente lleva al burnout, que es de carácter interpersonal y emocional. Como dijimos, lo que está comprometido es lo afectivo, y que aparece como resultado de un proceso continuo por la exposición prolongada en el tiempo ante estos eventos estresantes. Y vemos que ya en las primeras conceptualizaciones se veía que los profesionales de las organizaciones de servicios que trabajan en contacto con clientes o usuarios de esa organización eran los que eran más proclives a presentar o a desarrollar este burnout. Bien. A ver, porque aparece este cartelito. Bien. Entonces, el estrés laboral crónico, ¿qué es? Es una de las principales fuentes de riesgos psicosociales. ¿Se acuerdan la película esa de Un día de furia con Michael Douglas? Bueno, que le pasaba todo en contra. Bueno, puede llegar a esos niveles de irritabilidad, donde la agresividad se externaliza. O si se internaliza es cuando llega a el suicidio o la autólisis. Esto se da en cualquier tipo de organización laboral y en el sector de servicios, es donde se ve que se desarrolla más habitualmente este síndrome de quemarse en el trabajo o burnout. Y se considera como síndrome, es considerado como síndrome por la comunidad científica cuando aparece una agrupación de síntomas y signos recurrentes que pueden indicar una patología. Y es una forma de acoso psicosocial en el trabajo. Entonces, el acoso psicológico o el mobbing se diferencian del burnout. ¿Por qué? Porque el acoso psicológico, ¿sí?, tiene que ver con un conflicto interpersonal asimétrico, es decir, uno con poder y el otro, ¿sí?, sometido, el acosador y el acosado. Mientras que en el burnout, que se da por acoso psicosocial, es una respuesta a los estresores crónicos. Es algo crónico, que es distinto a esto del acoso laboral. O el mobbing. Entonces, otro autor describe este burnout donde dice que es un trabajo escasamente estresante, pero que es desmotivador. No se motiva, no se gratifica, no le encuentra nada interesante, ningún tipo de recompensa. Recuerden esto de la recompensa porque lo vamos a ver cuando veamos los aspectos neurobiológicos que están involucrados. Desde esta perspectiva, entonces, este burnout no es un proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotivación emocional y cognitiva, que sigue al abandono de intereses y genera un cansancio cognitivo. Entonces, estrés
está relacionado con un sinnúmero de situaciones que pertenecen a la vida cotidiana, como dijimos, me puedo estresar porque tengo que manejar o porque hay en Buenos Aires que tienen los cortes permanentes, la gente ya se estresa nada más de tener que estar media hora arriba del colectivo o de lo que fuere para poder llegar a donde sea, ¿sí? O regresar a su casa o ir al trabajo. En cambio, el burnout es solo una de las formas que tiene de progresar ese estrés laboral. ¿Y cuáles son los síntomas más insidiosos? Vamos a encontrar que hay síntomas de nivel somático o conductual o emocional o cognitivo. En el nivel somático vamos a encontrar fatiga crónica, cansancio, dolores de cabeza, espalda, cuello y musculares. Esto también es muy típico en el personal de enfermería, porque además ellos tienen que estar trabajando con cuerpos, tienen que movilizar los cuerpos de las personas. Entonces tenemos en enfermería, por lo general, lo mínimo una cirugía de columna, ¿sí? Cuando no, lumbalgias, ciatalgias, ¿sí? Todo lo que es la columna o también síndromes del manguito rotador, porque trabajan mucho con los hombros, con los brazos. Insomnio, alteraciones respiratorias, alteraciones gastrointestinales, hipertensión, y sigue la lista, ¿sí? A nivel conductual, comportamiento suspicaz y paranoide, ¿sí? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Y por qué me miró así? Por eso yo sugerí en su momento, que fue una de las causas de este acoso laboral que me tocó vivir, yo me presenté para un concurso de jefatura y ya tenían asignada la persona que iban a poner, aunque no fuese idónea ni tuviera todos los antecedentes que tenía yo, pero bueno, yo lo que proponía era trabajar, ¿sí? Con grupos Valiant. Son grupos de hasta 10 personas, entonces se podía convocar o todo nada más que enfermeros, o mezclar enfermeros con administrativos y médicos, y que se trabajara en el grupo, por supuesto, con un coordinador, cuáles son los aspectos reales, ¿sí? Esto de, pero el otro le diste más trabajo que a mí, o yo cumplo y el otro llega tarde, y me miró mal, y esto me lo hizo a propósito, ¿sí? Y a lo mejor la persona que miró mal, entre comillas, ¿sí? Esa mirar mal es porque estaba pensando en algún problema de su casa o de algo que le pasó en la calle, o algo que no tiene nada que ver con la persona que tiene enfrente, ¿sí? Pero como la subjetividad está tan afectada, ¿sí? Y hay tanta cuestión de que uno fracasa y que si el otro se da cuenta de mis errores o me descalifica, ¿sí? Que todo el mundo haga lo mismo y que todo el mundo esté en contra de uno. Bien. Inflexibilidad, rigidez, incapacidad para estar relajado. Bueno, aflojate y tiene unos nudos musculares a nivel del cuello que es 40 sesiones de kinesiología, más o menos, ¿sí? Superficialidad en el contacto con los demás, no involucrarse afectivamente, emocionalmente, es hacerle la receta y nada más y que se vaya. No lo quiero escuchar, que no me vaya a contar ni que le costó tomar el colectivo o lo que fuere. Bien. Aislamiento, tomar distancia, no quiero estar con nadie, bien. Una actitud cínica, incapacidad de poder concentrarse en el trabajo, quejas constantes, comportamientos de alto riesgo como conductas agresivas hacia los clientes, ausentismo, las carpetas médicas. Yo el otro día me encontré con una persona que es excelente, ¿sí? Pero que me dice, ¿sabe qué pasa? Dice que está todo el mundo con carpeta médica, entonces nosotros somos menos los que quedamos trabajando. Y sí, para cuando se reintegren los otros salen ustedes con carpeta médica, porque realmente, o sea, hay poco personal y de esta manera hay menos. Bien, y el trabajo sigue siendo el mismo o más. Consumo de sustancias psicoactivas, que algunas son ilegales, pero también las hay legales, como el clonazepam, el ribotril, está a la orden del día, es como que se pone en la cena como un alimento más. Tranquilizantes y barbitúricos. Bien.
Otros síntomas se dan a nivel emocional, el agotamiento emocional, expresiones de hostilidad, irritabilidad y odio, ¿sí? Dificultad para controlar y expresar emociones, aburrimiento, ¿sí? Impaciencia e irritabilidad, ansiedad, desorientación, ¿qué día es hoy? ¿Sí? ¿A qué vine? ¿Qué estaba haciendo yo con esto? ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía que escribir en la historia clínica? ¿Qué fue lo que pasó con el paciente que lo tengo que escribir? ¿Se entiende? ¿O cómo se llama? Porque nosotros que trabajamos con terminología más técnica, ¿sí? Ay, ¿cómo era la palabra? Bien. Sentimientos depresivos. Y a nivel cognitivo, cogniciones asociadas a baja autoestima, baja realización personal en el trabajo, no hay gratificación, no hay recompensa. Impotencia para el desempeño del rol profesional, fracaso profesional. Conozco muchos que han dejado la profesión, no, yo me dedico a otra cosa. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos, fíjense, el agotamiento ya lo están presentando, esto del estrés laboral o el burnout, ya lo presentan en la carrera de medicina. Y les puedo asegurar que de más de 100 vacantes que había para cargos, o sea, para residencias de pediatría, solamente se presentaron 4. No hay pediatras. Así que, y así, y si eligen otro tipo de especialidades, como son diagnósticos por imágenes, donde pueden facturar más y tienen menos contacto o compromiso emocional con el paciente. ¿Sí? O sea, es a través de la máquina. Bien. Todos estos síntomas se tornan un cuadro clínico donde los factores protectores serían las características de personalidad de cada uno, que dependen de factores internos o intrínsecos, de la personalidad es resistente o no, de los recursos internos que cada uno tenga, estos mecanismos de defensa que podemos hacer uso, los estilos cognitivos, los determinantes biológicos. No es lo mismo uno más joven, que a pesar de eso el burnout los afecta más. ¿Pero por qué? Porque también se les exige más y tienen menos experiencia, entonces se sienten más presionados. Nosotros con los años adquirimos cierta experiencia que hace que resolvamos las cosas más rápido y con menos temor a equivocarnos. La edad, el género, sabemos que las mujeres, ¿sí?, estamos más sobrecargadas. Biológicamente también, porque nosotros no tenemos, los hombres no tienen ciclos, nosotras sí. Entonces, lo hormonal, que vamos a ver cómo el sistema endocrino también se afecta, lo hormonal también hace que nos afecte más a nosotras. Y se ven que hay más cardiopatías, por ejemplo, en mujeres que en hombres. Historias de aprendizaje, cómo uno aprendió a moverse en la interacción y en la resolución de problemas, la presencia de síntomas psicopatológicos y los estilos de afrontamiento. ¿Cómo enfrento? Hablo, voy a confrontar, me quedo replegada y voy rumiando qué le pasará al otro, por qué, qué hice, qué me dijo, por qué me miró así, qué estará pensando. Bien. O también el estilo de afrontamiento es yo vengo, cumplo mi trabajo, me dedico al vínculo con el paciente y después, cuando salgo, trato de hacer algo que me gratifique. Si me gusta hacer pilates, voy a pilates. Si me quiero ir a tomar un cafecito, me voy a tomar un cafecito. Nosotros que vivimos en Mar del Plata, si queremos, me voy un ratito a la costa, miro el infinito del mar y por ahí con eso me aflojo un poco. Los ambientes laborales serían otros, ¿sí?, de los factores, estos serían factores externos extrínsecos, y vemos que lo podemos estudiar a partir del nivel organizacional, el ambiente físico, las relaciones interpersonales, los conflictos de rol y las nuevas tecnologías, que a los más grandes nos cuesta más, ¿no?, a los más viejitos. Con todo, algunos nos adaptamos mejor al tema de las tecnologías, pero de todas formas los más jóvenes nos llevan ventaja. Entonces, en cuanto a estos síntomas psicosomáticos, vemos cómo se pueden vulnerar o precipitar en ambientes laborales que presentan características como, por ejemplo,
a nivel organizacional, que no se posibilite la toma de decisiones. No, deja, esto lo decido yo, pero se puede hacer de otra manera. No, ¿está? No se tiene en cuenta la experiencia del otro. Una excesiva burocratización, es decir, hay que completar el papelito, ¿no? Y las vías jerárquicas, bien, no, esto lo tiene que traer el otro, pero el otro que lo tiene que traer no lo trae, bien. Demasiada complejidad y formalización de la empresa, ambientes donde no se posibilita la promoción. Esto es algo que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en sistema sanitario, ¿sí? El hecho de que uno haga algún tipo de capacitación, perfeccionamiento, una maestría o lo que sea, no se recompensa y es igual, ¿sí? El que recién empezó, que el que hace 20, 30 años que está trabajando y que hizo algún tipo de perfeccionamiento, capacitación, maestría o lo que fuere. En cambio, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires y en Nación se pagan los títulos. O sea que esa es una forma de, por un lado, decir, qué bien que hiciste esto, y por el otro, le están incrementando este estímulo económico de, bueno, yo me aguanto todo lo del trabajo, pero salgo y me puedo comprar algo o puedo pagarles un mejor colegio a mis hijos. ¿Se entiende? Bien. Se frustran entonces las expectativas. Uno siempre empieza y termina con el mismo escalafón, con el mismo sueldo y no pasa nada. Sí, es igual, son todos iguales. Y vamos a ser sinceros, esto de la igualdad, hablamos de igualdad de derechos, pero iguales no somos. Ninguno es igual a otro. Bien. Trabajos con cambios en los turnos laborales y el horario. Típico de los castigos. No, como no me gustó lo que me dijiste o cómo hiciste, o porque te rebelás y no te dejas dominar, someter fácilmente, entonces ahora te cambio de lugar de trabajo, ¿sí? No, te mando a otra oficina, o te mando a otro consultorio, o te cambio el horario, ¿sí? Te cambio las tareas. Bien. Empresas que no brinden seguridad y estabilidad en el puesto, los contratos, el trabajar en negro, provincia de Buenos Aires, sistema de salud, Ministerio de Salud, ¿sí? Cargos becarios durante años, donde no hay cobertura social ni aportes previsionales. Bien. Ambientes laborales que no permiten al empleado controlar las actividades a realizar. Ambientes donde no haya retroalimentación de la propia tarea, donde nadie le dice, lo hiciste bien, mal, ¿sí? Por ejemplo, en medicina, las auditorías de las historias clínicas, ¿sí? O el trabajar realmente con trabajo interdisciplinario, donde hay alguien que está supervisando o que está compartiendo la tarea. Entonces, haciendo malabares en estos ambientes laborales, y vemos entonces, otra vez, causas del síndrome de burnout, los puestos relacionados con atención al público, clientes o usuarios, elevado nivel de responsabilidad, jornadas laborales o turnos demasiado largos, trabajos muy monótonos, ¿sí? Donde las empresas no brindan un salario justo, ya lo dijimos, empresas con una estrategia de minimización de costos en las que reduce el personal, sobrecarga de trabajo, ampliando las funciones y responsabilidades de los trabajadores que quedan, ¿sí? Pero que no intervienen en capacitación y desarrollo. Al final vamos a ver esto también, el cierre. El no permitir y no estimular que el otro se siga formando, que siga aprendiendo o que pueda ¿sí? complementar o cambiar las tareas por su propia elección, también es un motivo de burnout. Que los ambientes de trabajo a nivel físico presenten deficiencias en condiciones ambientales. Sufrir el frío y sufrir el calor, por ejemplo, ¿sí? Que esté sucio. Nosotros tuvimos el baño del consultorio tapado, inutilizado durante 2 meses. A nadie le importaba. Ruido, ¿no? Temperatura, como dijimos. Toxicidad de los elementos que se manejan. El riesgo, por ejemplo, de enfermería, de a pesar de que usen guantes que se puedan pinchar y que se contagien una enfermedad grave, como puede ser el SIDA, u otras, porque hay otras, hepatitis,
Mucho personal de enfermería contagiado de hepatitis. Fíjense, otra vez, haciendo malabares, interactuando, el ruido, bien, mucha gente en movimiento, agotamiento mental, emocional y físico en el trabajo. Fíjense cómo queda uno. Entonces, los ambientes donde las relaciones interpersonales con compañeros, con los clientes y con otros, que sea de difícil comunicación. Ambientes laborales donde no estén claros los roles. Esto es importantísimo, el conflicto de los roles. A mí me ha pasado con trabajadores sociales que hacen diagnósticos psiquiátricos y psicólogos que, no sé, bueno, o sea, que hay una mezcla así de cosas donde no hay formación, no hay herramientas para poder asumir esos roles, pero que igual los asumen y dan órdenes. El tema es ese, que dan órdenes, opinan y dan órdenes de lo que no saben. Y también esto que decíamos de las nuevas tecnologías, donde no hay adaptación a las demandas, al ritmo de trabajo y a las exigencias de los conocimientos que son demasiado elevadas para algunos y donde ni siquiera se manda a la gente a hacer el curso. No se le dice, bueno, mira, te voy a mandar a hacer el curso para que manejes la computadora. Nosotros nos seguimos, por lo menos hasta que yo me retiré, seguían con historias clínicas de papel, pero hay lugares, en Buenos Aires ya hace varios años, que las historias clínicas están digitalizadas. Entonces hay computadoras para cada uno de los profesionales y poder acceder, como ocurre también a nivel privado. Pero si no se enseña cómo manejar, ¿sí?, cómo se carga una historia clínica y preservar el secreto profesional, cómo guardarla, cómo poder acceder nuevamente a ella, todo eso también hay que aprenderlo. Bien, ¿se dan esos cursos? ¿Se dan esas oportunidades? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del burnout? Disminución del rendimiento laboral, como dijimos, el ausentismo, incapacidades. Yo conozco personas muy jóvenes que tienen certificado de discapacidad por ataques de pánico y no han podido volver a ejercer su profesión. Médicos, riesgo de accidentes, como dijimos, y dificultades interpersonales, no solamente en el lugar de trabajo, sino también con la familia, con las amistades, baja calidad de vida y pérdidas económicas. Porque si se enferma, aunque siga trabajando y cobrando el sueldo, también se lo va a gastar, ¿sí?, en prestaciones, porque sabemos muy bien que las obras sociales no cubren el 100% de los medicamentos, ni un gran número, por ejemplo, de atenciones, supongamos, con un kinesiólogo, con un psicólogo. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos IOMA. IOMA no tiene convenio con psiquiatría, por lo tanto, lo que es salud mental, ¿sí?, ¿Cómo lo pueden resolver? Y sin embargo, todos los que trabajamos, sea en educación o en salud, nuestra salud mental, tenemos que recurrir a alguien para que nos ayude a resolverlo, sea con fármacos, sea con psicoterapia. Perspectivas del ambiente clínico, entonces. La clínica, desde el punto de vista clínico, es un estado al que se llega como consecuencia del estrés laboral. Pero desde el punto de vista psicosocial, este estrés es como un proceso resultante de la interacción de variables del entorno laboral y personal. Es cierto, lo individual está presente. Volvemos a la clínica. Según la clínica, el síndrome de burnout es un estado que supone una serie de conductas y sentimientos asociados al estrés laboral. Pero desde el punto de vista psicosocial, este burnout es un proceso que asume una serie de etapas en diferentes fases, que a su vez tienen diferentes sintomatologías. No es lo mismo cuando recién empieza, ¿sí?, a cuando ya se instaló y es grave. Esto que también vimos un poquito con esos gráficos. Entonces, la mayoría de las investigaciones se han centrado en el burnout como proceso, es decir, en lo psicosocial. Y existen diferencias en cuanto a cómo se establece a nivel sintomático y
cómo genera diversas expectativas en relación a la intervención. Yo no sé si van viendo todo, no escucho nada, cualquier cosa. No, no, está todo muy, muy claro, Ana. A nivel técnico, médico, está perfecto. Está bastante claro todo lo que estás diciendo. ¿Y hay forma, te consulto, sí, coincido con Marianela, es excelente la explicación. Me preguntaba, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijo el doctor Volta Alvaras, toda la cuestión de los neurotransmisores y cómo impactan a nivel de serotonina, cortisol, dopamina, todos esos neurotransmisores que hacen también la cuestión del equilibrio emocional para que no entremos en este síndrome del quemado, ¿no? ¿Tenemos manera, herramientas, aquellos que tengamos estas sintomatologías, de poder revertirlo o poder prevenirlo de alguna manera? Porque escuchando también a Carmen el miércoles pasado, coincidía plenamente con vos en esto de que no es considerado una patología, que no es considerada algo a atender, sino que, por un lado, parecería que deriva del estrés laboral, pero también tiene que ver mucho con la cuestión psicoemocional en lo individual. Exacto. Entonces, no a todas las personas los conflictos, las situaciones, procesamos igual. Y nos impacta de manera similar las cuestiones del estrés. Algunos tienen más resiliencia, otros ponen clic no escuchar, o clic no me importa, o hago lo mismo y me voy, cumplo y chau, y no me involucro emocionalmente. Vos lo hablabas desde el punto de vista de lo médico, de lo que pasa en los enfermeros, en el ámbito de la salud mental, de los médicos, pero esto también pasa en la administración pública, aquellos que están en forma directa con gente, atendiendo una ventanilla en un banco, en distintos lugares públicos de atención, en la docencia, en la atención a padres, en los comedores escolares, gente que está al servicio cumpliendo un rol, una función específica de atención a otros, donde uno se involucra emocionalmente. Sí, cuando estamos en el lugar de tener que resolverle el problema al otro, aunque sea para darle un turno. Tal cual. ¿Está? Entonces, ahora lo vamos a ver, eso está contemplado. Si me dejas avanzar, vamos a llegar a los estilos de afrontamiento y vamos a ver también cuáles serían algunas indicaciones para poder, ¿sí?, resolver en parte, ¿sí?, esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Esto que yo les decía, distancia mental y buscar una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Para poder considerar que esto no es tan malo, no nos afecte tanto. ¿Sí? Pero es tal cual en todos los trabajos que implican interacción con otros y de servicio, ¿no? De resolución de problemas del otro, aparece el burnout. ¿Por qué? Por todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Que tiene que ver con las características individuales, pero también tiene que ver con cuáles son las condiciones laborales. Bien. Entonces, vamos a ver desde las perspectivas, ¿sí?, del ambiente clínico, que hay modelos comprensivos que reúnen conjuntos de variables que pueden ser antecedentes y consecuentes de este síndrome, donde todos los modelos que han tratado de explicar la etiología del síndrome del burnout encuentran como origen los mismos componentes básicos que ya
se habían encontrado cuando se acuñó el término en 1974, que fue este señor Frauenberger. Bien, tiene este apellido medio raro. Fíjense, acá también tenemos todos los modelos, ¿sí? De los modelos comprensivos y los modelos de proceso. No me voy a detener en esto, pero vamos, después igual ustedes van a tener este material. Pero ahora sí vamos a los aportes neurobiológicos, que los voy a resumir porque ustedes ya los han escuchado. Pero bueno, volvemos a ver que nosotros tenemos una corteza frontal y un sistema límbico, que tiene que ver con todo lo que es regulación de las emociones y también con la memoria. Y esta región de la corteza prefrontal tiene que ver con todas las funciones relacionadas con lo cognitivo, con la toma de decisiones, ¿sí? Y con la regulación de estas emociones, porque está íntimamente conectado. Pero ¿qué pasa? Que para que esto se dé, nosotros en la corteza cerebral, como en este centro límbico, en estos centros neurológicos, tenemos millones de neuronas que tienen estas prolongaciones. Las más cortas son las dendritas para comunicarse con las neuronas más próximas, y los axones son los más prolongados que pueden terminar en un nervio, el ciático, que es el más conocido, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que cuando tenemos dolor de ciático es porque estamos partidos al medio, porque nos afectó la columna lumbar, algo que estamos cargando sobre nuestra espalda y que ya el cuerpo no aguanta más, ¿sí? Bien, pero que en realidad está en la cabeza, no solamente en lo físico. Entonces, vemos que hay relaciones entre el comportamiento y la actividad adrenocortical. O sea que a lo neurológico se va a sumar lo endocrino, que es esta glandulita que se llama hipófisis y que tiene una función hormonal y otra función neurológica y que están interconectadas por millones de cablecitos, ¿sí? Entonces, frente a cualquier situación estresante, esto se va a alterar. Y como esta glandulita va a regular, por un lado, la secreción de una sustancia llamada cortisol o glucocorticoide, que sirve para qué. Naturalmente empieza a funcionar cuando sale el sol, cuando aparece la luz solar, ¿no? Es una placa solar y deja de funcionar a medida que va disminuyendo la luz solar y se apaga alrededor de la medianoche. Bien, si nosotros le sobreexigimos o esta glandulita, porque está sobreexigida de muchas horas de trabajo, de mucho tener que estar en situación de alerta, de mucha atención, entonces, ¿qué pasa? Este cortisol se segrega en demasía, pero si bien nos mantiene más alerta, más atentos, también tiene la capacidad de que, volvemos a la diapositiva anterior, si la están viendo, que destruye precisamente estos cableados. Primero, le destruye la mielina, que es como si fuera el plástico que tienen los cables, ¿sí? Destruye ese plástico, entonces va a circular en forma deficitaria la información, que son sustancias químicas con cargas eléctricas que circulan a través de esos cableados. Pero, ¿qué pasa? Que una vez que desaparece la mielina, también se van cortando, se van atrofiando este cableado. Si esto ocurre en la corteza, volvemos a la anterior, en la corteza van a disminuir los cableados y por lo tanto esas neuronas se van a sentir inútiles y desaparecen, se autoeliminan. Con lo cual vamos a tener menor capacidad, ¿para qué? Para responder, sea cognitivamente, emocionalmente o motrizmente. Bien. Entonces,
Relaciones entre el comportamiento y la actividad adrenocortical se explica por esto. El sistema pituitario adrenal, pituitario por la hipófisis, adrenal por las glándulas suprarrenales, que se llaman así porque están arriba de los riñones, que son las que fabrican el cortisol, es un indicador extremadamente sensible a la detección de muchos cambios ambientales adversos por parte del organismo. Y esta respuesta pituitario-adrenal va a depender no solo de la existencia de una situación adversa, sino del grado en que ésta se define como tal. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense acá los alteradores endocrinos en el ámbito laboral. Tenemos para hacer sopa. Bien. Tenemos un montón y todos van a impactar en distintas partes de nuestro cuerpo. ¿No? El hígado, todo el aparato digestivo, el cardiovascular, ¿no? Lo hormonal, las mujeres que se altera el ciclo, ¿sí? Menstrual o aparecen amenorreas, es decir, se cortó, no está menstruando, o menstrua de más, o menstrua mucho, ¿no? Con lo cual, si menstrua mucho o si menstrua más, ¿qué va a pasar? Va a quedar con una anemia, porque no va a tener capacidad la médula ósea para fabricar los glóbulos rojos que reemplacen a los que se pierden. Si hay anemia, ¿cómo estamos? Con un decaimiento, con fatiga, con desgano, no rendimos. No se oxigena el cerebro, porque los glóbulos rojos llevan oxígeno. Fíjense el círculo vicioso que se arma, ¿sí? Por esta cuestión del estrés laboral y en forma crónica, sostenida. Entonces, acá tenemos esta hipófisis que les había mostrado antes, que tiene un lóbulo que es endocrino y el otro que es nervioso, este es el nervioso, cómo están interactuando y cómo se comunican con otros centros nerviosos, como puede ser el hipotálamo, que está, es uno de los núcleos, uno de los ganglios que están en la parte interna del cerebro y que es bilateral, para los dos hemisferios. Bien. Entonces, estas disfunciones en los mecanismos cerebrales van a generar, ¿qué cosa? Una desatención voluntaria o involuntaria. El impacto de este agotamiento en los procesos cognitivos fue evaluado a través de estudios conductuales que van a sugerir deficiencias ¿en qué? En el control voluntario de la atención. Y yo quiero, pero no puedo. Bien. Velocidad de procesamiento. Ay, le cuesta entender lo que está leyendo o lo que tiene que hacer. Memoria de trabajo. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Cómo se hacía? Imagínense un cirujano. Bueno, un enfermero que tiene que colocar la vía en una vena, todo lo motriz, o cómo se hacía. Bien. Se olvidó de la gomita en el office para poner, y va y viene, ¿sí? Y el chico llorando, o el paciente, pues, se puede descompensar. Piensen en todas esas cosas. Piensen en la escuela, ¿sí? La maestra que a mí me pasó, yo siempre lo cuento, el 6º grado, que la maestra nos explicó ecuaciones y después consultó su carpeta donde tenía y dijo que no era así, con razón no habíamos entendido ecuaciones. Bueno, esta mujer tenía un problema porque no pudo siquiera explicar lo que tenía, o sea, no había podido aprender ella, ¿sí? Cómo se hacían las ecuaciones para después transmitirnos a nosotros el procedimiento. Solo se han publicado pocos estudios electrofisiológicos que estén relacionados, ¿sí? Y que sugieran una asignación reducida de recursos de atención. Hay una tendencia, ¿sí?, a captar la atención hacia sonidos emocionales negativos. El despertador es uno. Bien, lo escuchamos nosotros los médicos, el celular suena, no. ¿Quién será? Problema en puerta. Bien, aunque después termina siendo, no, mira, paso para llevarte una botella de vino o unos bombones o para invitarte a tomar un café. Pero
Sonido nosotros lo asociamos enseguida con algo grave, con problema en puerta, y que nos exigen a nosotros que se lo vayamos a resolver. Y lo primero que pensamos, ¿cómo se metió en este lío? ¿Sí? Bien. O cómo no se dio cuenta o cómo no pudo prevenir. Bien. Hay un aumento en la carga de memoria, y aumenta el tiempo de respuesta y disminuye la precisión. Acá volvemos a ver este sistema nervioso. Región prefrontal, cognitivo, regulación de emociones, toma de decisiones. Sistema límbico, memoria, regulación de emociones. Los estudios de neuroimagen, ¿sí?, indican que la actualización de la memoria de trabajo, ¿sí?, da lugar a una activación significativa dependiente de la carga en una red frontoparietal. Volvemos para atrás. Frontal y parietal es esto, esta región, ¿no?, la que tenemos acá. Que acá vamos a tener las áreas motoras y sensitivas, o sea, salvo lo sensorial auditivo que va a quedar de este lado, bajo el temporal, y lo visual que queda en el occipital, ¿sí? Todo lo demás, todo lo que es piel, ¿sí? Y todas las sensaciones, por ejemplo, de dolor de estómago, ¿sí?, lo vamos a percibir acá, a nivel del parietal. Después vemos cuáles son las regiones. Entonces, ¿esto qué incluye? Corteza prefrontal, ¿sí?, una parte de la prefrontal y dorsolateral, la frontal propiamente dicha, y como dijimos, la parietal posterior, que es la que tiene que ver con el área motora. Y hay unos biomarcadores que se han podido detectar. Esto es un estudio relativamente reciente, del 2000, este es uno del 2001 y hay otros del 2011, que dicen que este biomarcador es sensible a las demandas impuestas a la memoria de trabajo y cómo lo reflejan las respuestas reducidas en las regiones parietales y centrales. Que esta disminución de este biomarcador en las regiones centroparietales también se demostró en otro estudio, pero solo en condiciones de tarea, que estaban presentes estímulos irrelevantes para esa tarea. Pero hay evidencia de que este biomarcador es susceptible al estrés, ¿no?, como también a fluctuaciones en el nivel de excitación, y que tiende a disminuir en amplitud junto con un mayor estrés. O sea, hay sustancias químicas, hay cosas que disminuyen, que se van destruyendo, eliminando por el estrés. Esto que les decía, por ejemplo, la mielina. Bien. Entonces, la fatiga, el estado de baja excitación, que es derivado, por ejemplo, de la interrupción del sueño. El que no duerme, no descansa, ¿sí? Si no descansa, va a sentirse más cansado, va a estar con menor capacidad para estar alerta y para resolver problemas. Área prefrontal. Bien. Bueno, acá tenemos lo que yo les decía, ¿sí? Esto sería el parietal, y vemos que aquí tenemos el área sensorial, ¿sí?, y aquí el área motora. Aquí llegan todos los estímulos que provienen ¿de dónde? De la piel, de todo lo que es esta envoltura, ¿sí?, y a su vez también de otros órganos internos que tengan sensibilidad, por ejemplo, al dolor. Bien. Sigamos. Fíjense, gracias a las tecnologías se puede ver en colores cómo van fluctuando según las sustancias y según las sustancias que circulan en estos cables, millar y millar de cables que tenemos, que son los axones y las dendritas, que comunican, por un lado, las neuronas entre sí, pero a su vez, por ejemplo, comunican un músculo, ¿sí?, o comunican la piel con estos centros nerviosos. Y de acuerdo al color, es la intensidad, la cantidad, ¿sí?, de la sustancia y los tipos de sustancia. Es increíble, ¿no? Hoy podemos saber todo esto gracias a las tecnologías. Hay, por ejemplo, un biomarcador auditivo que es generado por una amplia red de regiones corticales, como son la prefrontal, la corteza auditiva,
que es el lóbulo temporal, que está casualmente justo a la altura de la oreja, ¿sí? La unión temporoparietal, es decir, de ese lóbulo que está pegado a la oreja, con la zona que es más, que está más arriba en el cerebro, en el medio, la circunvolución frontal y medial, fíjense cómo está todo relacionado, cuando hablamos de un biomarcador auditivo, el despertador, por ejemplo. La fase temprana de este biomarcador es máxima sobre estas ubicaciones temporoparietales y también las frontotemporales. Y en la fase posterior tiene una distribución más amplia, es decir, que va a lesionar más áreas. No se va a conformar con la temporal, ¿sí? Que ahora les muestro. Con la temporal y la frontal, sino que se va a ir a la parietal también. O sea que va a lesionar más regiones del cerebro. ¿Estamos? Bien. Cuando la tarea requiere memoria de trabajo, la carga de memoria modula la distracción provocada por los estímulos irrelevantes. O sea, yo me voy a un cafecito, ¿sí? Está lleno de bullicio, de gente que entra, que grita, ¿sí? Puertas que se abren, que se cierran. Yo estoy leyendo y me puedo concentrar en la lectura. ¿Por qué? Porque puedo descartar esos estímulos que a mí me resultan irrelevantes y no me interesan, ¿sí? Porque a mí me interesa entender lo que estoy leyendo, por ejemplo. Bien, pero a medida que aumenta la carga de la memoria de trabajo, la distracción, ¿sí? Se reduce conductualmente y las respuestas de este biomarcador, las de ruido, provocadas por los nuevos sonidos, disminuyen en amplitud, especialmente en la fase posterior de la respuesta a ese biomarcador auditivo. Entonces, hay otro biomarcador que va a atenuar su amplitud debido, por ejemplo, a la falta de sueño. Donde yo no voy a poder prestar atención a algo determinado porque estoy tan agotada que ni siquiera me motivo por eso. ¿Está? Hay investigaciones también que hablan sobre el burnout, donde el cansancio cognitivo, los trastornos del sueño y la angustia psicológica son típicos. Bien. Entonces, los empleados con burnout frecuentemente reportan problemas cognitivos con dificultades de concentración y memoria. Un poco por esto, porque hay otros estímulos, otros biomarcadores, como puede ser el ruido, que en lugar de obviarlos selectivamente, estoy más atenta a eso y eso impide inconscientemente que yo me concentre en mi tarea, ¿sí? Las investigaciones también han demostrado problemas cognitivos autoinformados que van acompañados de deterioros cognitivos reales y que pueden ser medidos con pruebas neuropsicológicas. Ahí, la neuropsicología va a dar las herramientas para demostrar que el burnout existe. ¿Está? O sea, que es un instrumento diagnóstico muy importante. Los déficits cognitivos, entonces, se pueden comprobar en el burnout relacionados con el estrés y también se puede evidenciar que este estrés puede tener un impacto, entonces, perjudicial en el cerebro y especialmente en el hipocampo y en la corteza prefrontal. ¿Qué son estas estructuras cerebrales? Las responsables de la consolidación de la memoria y del funcionamiento ejecutivo. Toma de decisiones, la región prefrontal, memoria, el hipocampo. Y como están interconectados, donde falla una, va a fallar la otra, ¿sí? Si a su vez están lesionadas las dos áreas, imagínense el desastre. Entonces, el mecanismo subyacente a la relación entre estrés y cognición va a implicar al eje hipotalámico, eso que vimos antes, que estaba ahí cerquita de la hipófisis, pituitario, la hipófisis, y las suprarrenales, y una parte del sistema neuroendocrino que desempeña un papel importante en la regulación de las reacciones del estrés. ¿Por qué? Porque el aumento de ese cortisol, ¿sí?, hace que se dañe todo y entonces entra en un círculo vicioso.
La hormona cortisol, como dijimos, está regulada por este eje hipotálamo pituitario adrenal y se considera la principal hormona del estrés, que está implicada en la mediación de la relación cognición del estrés. Por lo tanto, los niveles altos como bajos del cortisol pueden tener efectos perjudiciales sobre la cognición. Bien, si yo no puedo comprender, si yo no puedo resolver problemas, ¿sí? Me voy a sentir frustrado porque no voy a poder cumplir mi tarea. Bueno, acá vean los distintos efectos de los glucocorticoides cuando llegan al hipocampo, según que esté en reposo, cuando está activado, y después se tiene que recuperar. ¿Qué pasa si el glucocorticoide sigue elevado? No va a tener capacidad para recuperarse, ¿sí? Es un motor, ¿sí? Que le estamos, cuando se funde un motor, bueno, eso es lo que pasa con nuestro cerebro, ¿sí? Cuando le sobreexigimos, porque no tiene todo lo que tiene que tener, pero le exigimos que tiene que cumplir con la misma tarea que cumplía antes, y no va a poder. Entonces se va a fundir, y eso sería el burnout. Bien. Bueno, esto lo pasamos. Entonces, el estrés psicosocial contribuye a la morbilidad, a la mortalidad y a los costos de atención médica. Encima, ¿sí? Que esto también yo lo había demostrado en un análisis del proyecto que presentaba para el concurso de jefatura, que si nosotros no hacemos las cosas bien y no generamos un ambiente de trabajo adecuado donde el empleado, ¿sí? El trabajador, se gratifique, se sienta motivado, ¿sí? Además de que se enferma, eso va a tener un costo, ¿sí? Porque se va a gastar más la obra social y a su vez, ¿sí? Por el ausentismo, o va a tener que poner a alguien que, o sea, contratar a otra persona para que lo reemplace, con lo cual en lugar de pagar un sueldo va a pagar dos para cumplir la misma tarea, o se va a sobrecargar a otro empleado que después también se va a enfermar y otra vez va a faltar a su trabajo, ¿sí? Ni hablar de la mortalidad, sea por decisión propia, o sea, por suicidio, o mortalidad por las propias enfermedades que genera este estrés. Entonces, el estrés agudo intermitente puede ser esencial para una adaptación exitosa a entornos naturales y sociales cambiantes. Intermitente, ¿sí? Pero el estrés crónico excesivo conlleva un alto riesgo, ¿sí? Con consecuencias muy perjudiciales para la salud, y el estrés ambiental y laboral persistente de forma crónica puede provocar síndromes psicosociales graves, como son el burnout y la depresión, esa que habíamos nombrado hace un rato, y que se encuentran entre las principales causas de discapacidad y carga de morbilidad. Gasto. ¿Sí? Bien. Entonces, este síndrome es una respuesta prolongada al estrés ocupacional crónico, eso es indiscutible, y se define como una combinación de agotamiento emocional, cinismo o despersonalización, y falta de eficacia profesional. El DSM-5, que es el Manual de Salud Mental, que es el quinto de todos estos manuales, donde se va viendo que hasta cambian los trastornos, ¿sí? Y se van cambiando las modalidades de presentación. Nosotros con niños y adolescentes estamos viendo cosas que antes no se veían, ¿sí? Que o son más graves o inclusive nuevos diagnósticos, nuevos síndromes o agrupamiento de síntomas. Entonces, vemos que no clasifica el burnout como trastorno en sí, pero sí a la depresión. Y dice que esta depresión cubre un amplio espectro de trastornos que son de origen multifactorial y que incluyen factores de riesgo tales como, por un lado, los genéticos, los de desarrollo, o sea, los de los primeros años de vida, pero los ambientales también los tienen en cuenta. Entonces, si el burnout es una forma de depresión o un fenómeno distinto, y algunos
están ahí, lo dudan, lo ponen en duda, no lo pueden demostrar. Pero sin embargo, el estrés psicosocial crónico sí juega un papel central en la etiología del burnout como la depresión. Y la respuesta individual al estrés entonces está mediada por la interacción entre factores ambientales y genéticos. Esta interacción, ¿sí?, se produce a través de ¿qué? De mecanismos epigenéticos, que es una nueva ciencia que apareció hace unos 20, 30 años, ¿sí?, que ha demostrado que lo ambiental puede modificar ya la carga del ADN. Moléculas de los genes, de los cromosomas, pueden ser metilados, es un proceso enzimático, ¿sí?, que puede llegar a desarrollar psicopatologías. Fíjense. Y esto, además, se transmite a la generación siguiente. O sea, que este estrés, que en realidad es un estrés postraumático, ahora lo vamos a ver, es transmisible hasta la tercera generación. Así que fíjense la gravedad de vivir en estas condiciones o de trabajar en estas condiciones. Entonces, estos cambios epigenéticos y funcionales son de dos tipos de genes. Los que gobiernan directamente la función de ese eje hipotalámico y pituitario suprarrenal en el cerebro, y los que causan una desregulación a largo plazo de las neuronas. Y son importantes para la regulación del estado de ánimo, las emociones y la cognición. Volvemos siempre a lo mismo. Las mismas regiones siempre. Y como dijimos, según cuál sea el biomarcador, ¿sí?, como puede ser el auditivo, si este estrés se cronifica, no solamente va a afectar la región temporal relacionada con el oído y la región prefrontal relacionada con el oído, con los sonidos, sino que también se va a ampliar a otras regiones, como puede ser la parietal, que va a involucrar lo motor y lo sensitivo. Bien. Esta metilación, este proceso, como les dije, que es enzimático del ADN, es una reacción al estrés externo y desempeña un papel importante en la patogénesis, es decir, en el origen de las patologías de trastornos psiquiátricos que están relacionados con el estrés, como la depresión mayor y esto que les dije antes, el síndrome de estrés postraumático. Esta metilación de ADN se estudió a fondo como mediadora en efectos del trauma y el estrés en la vida temprana, ¿sí?, sobre la salud mental y en el desarrollo de las psicopatologías en los adultos. Es decir, así como una situación adversa altera el sistema nervioso en los primeros años de vida, como puede ser lo que traté el año pasado, que fue el abuso sexual infantil, puede ser un terremoto, una guerra, ahora tenemos guerras en el mundo por todos lados, o amenaza de guerra, ¿sí? Pero también en el adulto, que uno dice, no, porque el cerebro del adulto ya está constituido, ¿no? Sigue evolucionando, no está constituido. Es más, puede acelerar procesos degenerativos, si es que había una carga genética predisponente, como puede ser el Alzheimer o las demencias seniles. Entonces, miren lo importante del estrés psicosocial crónico en la contribución a una psicopatología, y en lo que respecta, ¿sí?, este estrés laboral y la metilación del ADN, que recién se están pudiendo demostrar con pruebas científicas. Entonces, el sistema nervioso autónomo, que es otra función que tiene el sistema nervioso, que está más localizado en regiones nerviosas más antiguas que heredamos de otras especies animales, que es bulbo y protuberancia, por ejemplo, que están, pongamos en la nuca para que ustedes entiendan, ¿sí?, están interrelacionados con este sistema hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Este sistema autónomo es autónomo porque nosotros no lo manejamos voluntariamente. Entonces, es el que, por ejemplo, interviene para que nosotros respiremos, ¿sí?,
son funciones automáticas. Nosotros no decimos, voy a tomar aire, voy a soltar aire. Esto lo hace automáticamente, lo mismo que el corazón, ¿sí? Todo el sistema cardiovascular y el digestivo. ¿No? Por eso, este aparato digestivo, que es autónomo, se ve también afectado por el estrés. ¿Por qué? Porque va a responder a los cambios hormonales que pueden ocurrir a partir del aumento del cortisol. Ustedes saben, las personas estresadas son aquellas que tienen úlcera gástrica o gastritis, por ejemplo. ¿Sí? Y fíjense que ahí ya aparecen otros síntomas. O sea, no es solamente lo psiquiátrico, no es solamente el desgano, no es solamente el insomnio, sino que va afectando otros sistemas u otros aparatos de nuestro organismo. Entonces, durante el estrés agudo, la parte simpática, ¿sí?, del sistema nervioso autónomo se activa. La simpática es la que está más relacionada con la alerta, ¿sí? La parasimpática es la que tiene que ver, por ejemplo, después que comemos, que quedamos más relajados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre tiene que ir al aparato digestivo y hay menos sangre para el sistema nervioso. Si nosotros comemos apurados y si estamos en el mismo ambiente de trabajo, comemos y estamos trabajando al mismo tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar bien? No, porque la sangre se tiene que ir al estómago. Y si no va al estómago porque es requerida en el sistema nervioso, vamos a hacer mal la digestión. Y entonces están esas personas que tienen digestión lenta o que empiezan con gastritis o con otro tipo de problemas más graves, hasta sangrar, porque se provoca un agujero realmente en la pared del estómago. Esto se refleja en la sangre periférica, o sea que se puede medir el cortisol y se puede medir la adrenalina, se pueden medir otros biomarcadores, que se dan también por la liberación de cortisol por este eje que ya les nombré. Entonces hay un aumento tanto en la frecuencia cardíaca como en la presión arterial, hipertensión, después se gasta en pastillitas, ¿sí?, para bajarla, para que la persona no haga una ACV. Si igual no logra controlarlo, termina con una ACV y va a terminar, si no se muere antes, ¿con qué? Con una discapacidad. Va a seguir percibiendo el sueldo, ¿sí?, porque se le va a tener que seguir pagando el salario, pero no va a producir. Entonces, no le conviene al sistema, pero parece ser que el sistema no acusa recibo de esto. El sistema inmunológico también queda temporalmente suprimido. ¿Por qué? Porque el cortisol es un antiinflamatorio y baja las defensas. ¿Sí? Bien. Entonces, si bajan las defensas, me voy a enfermar más seguido de cualquier cosa que ande, cualquier bichito que ande dando vueltas por el aire. Y entonces el metabolismo, en lugar de ser metabólico, se vuelve catabólico, es decir, que se va autodestruyendo. Fíjense acá cómo desde el sistema nervioso central, esto sería el cerebro, ¿sí?, cómo se van comunicando con todos los receptores que tenemos tanto en la piel como en los órganos internos. Acá tenemos otra vez la terminación nerviosa, ¿sí?, a nivel de sinapsis, cómo se van uniendo. Acá tenemos el cuerpo neuronal, el axón, las dendritas, ¿sí? Cada una de estas terminaciones son las que tienen sustancias químicas que van a intercambiar, se llaman neurotransmisores, y que van a intercambiar información de una neurona a la otra. Otros biomarcadores, con respecto a esto de los biomarcadores en el burnout, entre los pacientes, como les decía, que padecen el burnout, van a tener resfriados comunes, enfermedades tipo gripales, gastroenteritis, todo lo que sea del nivel de tipo infeccioso, infecto contagioso. Después del estrés, cuando el estrés es intermitente, todos los procesos vuelven a la normalidad. Pero en el burnout, estos ejes del sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo pituitario adrenal se agotan.
por este estrés prolongado o recurrente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Niveles sanguíneos anormales ¿de qué? De la adrenalina, que es la que también nos permite actuar, resolver, estar alerta, del cortisol y de todos sus metabolitos. El más conocido es la dopamina, ¿sí? La dopamina es imprescindible, por ejemplo, para lo cognitivo, pero también para lo motor, digamos que es el neurotransmisor base. ¿Mm? Y hay una cuestión que también tiene que ver con la alimentación. La dopamina exige que nosotros incorporemos entre los valores nutrientes un aminoácido, de los tantos aminoácidos que hay, pero hay uno que es esencial, que se llama triptofano. Y el triptofano casualmente no se encuentra en el maíz. Cuando llegan, esto es importante, historia de la medicina, porque cuando llegan los europeos a América, los incas tenían su dieta basada prácticamente y nada más que en el maíz. Entonces tenían bajo triptófano. Por eso es que fueron fácilmente dominados, porque cognitivamente, ¿sí?, estaban debilitados. Asócianlo a la realidad argentina actual, más allá de todos los chistes que se puedan hacer. No hay mucho triptófano, ¿sí? Por eso es que también tenemos desarrollos nerviosos ya desde tempranas edades que están lesionados por déficit, por desnutrición. Entonces, dijimos ritmo cardíaco alterado, presión arterial, ¿sí? Metabolismo. ¿Qué alimento tiene triptofano? No entendí esa parte. El triptofano está presente en muchos alimentos, menos en el maíz. Las dietas, como la de los incas, que eran exclusivamente basadas en el maíz, hacían que tuvieran menos dopamina, porque si no hay triptofano no se fabrica la dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor base. La adrenalina es una sumatoria de moléculas de dopamina. ¿Y qué alimentos lo contienen entonces? Prácticamente todos menos el maíz. El maíz no tiene nada. Muchas gracias. ¿Se entendió? Bien. No, gracias por la pregunta, porque a veces uno lo da por entendido y bien, gracias. Entonces, estas disfunciones serían las responsables, ¿sí? Sistema inmunológico, aparato cardiovascular, todo lo metabólico, van a dar síntomas de fatiga física, ¿sí? Y ahora sí, empezamos con cómo lo resolvemos. Tratamiento psicológico, terapia de relajación, mindfulness, que ahora se puso de moda, terapia cognitiva, aprendizaje de habilidades de afrontamiento y reactivación. ¿Para qué? Para reducir las quejas de manera efectiva. Y que los individuos, ¿sí?, difieren ampliamente en la tasa de recuperación porque depende de las características de cada uno de ellos y se desconoce, ¿sí?, en qué medida, qué factores, ¿sí?, influyen en la refractariedad al tratamiento, porque es cierto que algunos no responden. Entonces, las puntuaciones medias de agotamiento emocional con el programa de psicoeducación van a disminuir significativamente. Psicoeducación es para aprender a afrontar. Ahora vamos a ver. Este programa es el que reduce el agotamiento emocional y los niveles de despersonalización. Bajar el uso de ese mecanismo de defensa que les nombré al principio, el de disociación. El otro no es una persona, es un cacho de carne, ¿sí? Si llora no es mi culpa, yo no le estoy haciendo nada, pero en el fondo sabemos que no es así. Por el otro lado es, no, a mí no me pasa nada, yo no siento nada, ¿qué me importa? Que se arregle, ¿sí? ¿Qué me viene a contar a mí este problema? ¿Cómo se metió en este problema y viene a que yo se lo resuelva? Esas serían formas de disociarse, ¿sí?, de despersonalizarse. Y llegar a esto del cinismo, ¿no?, de la falta de empatía. Y entonces, ¿qué ayuda a evitar un burnout en el trabajo?
esto que vos me preguntabas, Alejandra. Bueno, la estabilidad familiar, es cierto, una red de apoyo externa ayuda muchísimo. Saber que llegamos a casa y que saben, entienden cómo estamos y lo que estamos viviendo y que no lo provocamos nosotros. Que les quede claro que nosotros no lo provocamos, que hay otras cuestiones ambientales que son hostiles y que nos predisponen a esta desmotivación y a este agotamiento. La actividad física, salir a caminar, tomar aire, ¿sí? Renovar el aire de los pulmones, cambiarlo, cambiar el aire, al aire tóxico de ese ambiente laboral, cambiarlo por un aire rodeado de naturaleza, o, no sé, mirar vidrieras, ¿sí? Tener un hobby, tejer. El tejer ayuda muchísimo, el arte, la música, la danza, pintar. Hay mucha gente que pintando es como que puede proyectar, ¿sí? Y sacarse de encima, sacar de adentro eso que siente, escribir. Tener suficientes vacaciones. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos 30 días que los podemos tomar todos juntos o subdivididos en 2 partes. A veces es mejor tomarlos subdivididos para tener periódicamente algún otro periodo de desenchufe y alejamiento, ¿sí? Del lugar tóxico. Menor presión laboral. No tomarse el trabajo tan en serio. Esto es como decirle al que tiene ideas suicidas, mira, la vida es linda. Es lo mismo, ¿sí? Porque son maneras de sentir, que son individuales. Y tener compañeros de trabajo agradables. Si bien por ahí no todos los compañeros los hay, pero bueno, seguramente que alguien afín hay, bueno, hacer una alianza, ¿sí? Y no sé, ponerse a contar chistes, a reírse de algo, compartir con el otro, contarle, ay, no sabes, vino tal persona, me contó esto, no sé qué. Eso de esa catarsis, con algún compañero de trabajo hace que también ese ambiente de trabajo, inclusive cuando uno se jubila, lo extrañe. Bien. Y esto es importantísimo para cerrar. La ampliación de recursos formativos, es decir, esto de poder capacitarnos, va a disminuir el estrés laboral y el síndrome de burnout. Y esto va a acrecentar al mismo tiempo el autocuidado y el ajuste emocional. Ojalá pudiéramos estar así en todos nuestros ambientes laborales. Y bueno, les mando un poquito del mar de acá de Mar del Plata, que a veces sirve para despejarse un poco la mente y tomar ese aire renovado. Y bueno, muchas gracias. Y ahora, bueno, quedan las preguntas. Espero, seguramente serán muchas. La verdad, bueno, excelente, Ana María, como siempre. Un placer escucharte. Realmente muy claro. Y bueno, abrir el micrófono para que haya interacción, aquellos que quieran conversar o preguntarle algo a la doctora. Y aquí Alicia levantó la mano. Sí, no me quedó claro. Adrenalina y cortisol, ¿en qué momento se liberan? Cuando nosotros, el cortisol se segrega automáticamente cuando hay luz solar y empieza a decrecer su secreción, ¿sí? Cuando vamos llegando ya a momentos de oscuridad y desaparece totalmente, o debería desaparecer totalmente, a la medianoche. Pero no nos olvidemos que aunque no haya luz solar, si nosotros trabajamos de noche, ¿sí? Y le exigimos a nuestro cerebro y a nuestras suprarrenales que se mantenga alerta gracias a la luz artificial, entonces igual se mantienen altos esos niveles de cortisol. Y eso no es, el sistema nervioso no está preparado para tener tanto cortisol. Necesita un tiempo de que no le llegue. Y la adrenalina es la que también, frente a situaciones de estrés, ¿sí? Nos permite estar
en vigilia, estar alerta para poder resolver problemas. El tema es, si estamos todo el tiempo resolviendo problemas, no sé, imaginémonos un grado extremo. Estamos ahora, antes era Ucrania, ahora a Ucrania le sumamos Israel, ¿sí? Y Palestina. Y ahí la adrenalina y el cortisol tienen que estar elevados. ¿Para qué? Para huir, para la huida, para protegernos y evitarnos la muerte o el sufrimiento. Muchas gracias. No, Sí, aunque gracias. escuchándote, Ana, este ejemplo que vos pusiste, aunque estemos en otro país, uno también lo vive en alerta, porque vivimos en un mundo global donde hoy la tecnología y el armamento, la cuestión armamentil tan globalizada que tenemos, todos estamos en riesgo de que algo nos pueda pasar. Obviamente que los niveles de adrenalina y de cortisol que vive la gente local, donde se está desarrollando la guerra, deben estar sumamente elevados y los niveles de estrés están por las nubes. Pero esto de estar antiguamente, cuando no teníamos medios de comunicación, la comunicación o la información llegaban a lo mejor 2 o 3 meses después. Entonces, no estábamos tan bombardeados. Las civilizaciones anteriores a la tecnología no estaban tan bombardeadas como está esta generación, esta sociedad actual, tan compleja, diversa, donde interactuamos en tiempo real. Ese tiempo real nos pone en una situación límite permanente. Totalmente. Encender el televisor, escuchar la radio, leer un diario o lo que sea, medio de comunicación, o abrir el simple celular a modo informativo, ya nos pone en situación de una información global. Saltar una cosa, la otra, de la otra, la otra, la otra, la otra, en términos de segundos. El cerebro está bombardeado. ¿Por qué antes la gente no tenía tantas dificultades o menores niveles de estrés? O la gente que actualmente vive en la montaña, sin mayor conectividad, en el campo, sin conectividad, donde no le llega la información y tiene una vida súper más tranquila que aquellos que estamos en las grandes urbes. No solamente, es que la información hoy en día seguramente les llega, ¿sí? Les puede llegar. Pero el tema es que una cosa es virtual, ¿sí? Y otra cosa es, por ejemplo, la guerra de Israel-Palestina está a miles de kilómetros, ¿sí? Pero hoy había amenaza de bomba en la embajada de Estados Unidos y de Israel en Buenos Aires. Yo estoy a 400 kilómetros de Buenos Aires, pero los que viven en Buenos Aires no saben si un familiar pasó por la vereda, como pasó con la AMIA, como pasó con la embajada de Israel. ¿Sí? Ese es el tema. Además de la inseguridad, salís de tu casa y ya cuando salís tenés que mirar que si hay alguien cerca. Cuando entras lo mismo. O sea, vivimos con ese estrés. A ese estrés, que por suerte es intermitente, porque una vez que estás adentro de tu casa o ya te alejaste de tu casa, el riesgo, la amenaza, desaparece, baja el estrés. Pero suponete, vos estás 8 horas en un lugar de trabajo, ¿sí? Donde estás todo el tiempo demandada en tener que prestar un servicio, ¿sí? ¿Sí? Y que a lo mejor el servicio, si te gusta, bueno, por lo menos tenés la gratificación que te guste. Pero mucha gente hace trabajos que no le gustan, que no los eligió, que los tiene nada más que porque necesita un ingreso económico para poder satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. Entonces, claro, ahí entonces hay un factor de riesgo mayor. Si vos
¿sí? Si vos le ponés que esta persona que vivió de esa manera un estrés laboral y ahora está viviendo en Ucrania o está viviendo en Israel o Palestina, imagínate cómo está. No sé. Alicia, ¿vos querés decir algo? Sí, otra cosa que no me quedó claro, porque no entendí el esquema. Vos decís, Ana, que las patologías mentales bueno, se heredan genéticamente, pero también se adquieren genéticamente. Sí, hoy la epigenética demuestra, ¿sí?, que nosotros podemos heredar, no, qué sé yo, que los ojos van a ser verdes, azules o marrones, ¿sí?, sino que ya podemos heredar el estrés, ¿sí?, lo que sufrió nuestro ancestro, padre o abuelo. Es No hay nuevo entonces esto, muy, muy nuevo. En realidad, como ciencia es nueva. Esto pasó siempre. Lo que pasa es que la ciencia recién ahora lo devela ahora. ¿Sí? O sea, hace apenas unos 20 años más o menos que se habla de epigenética. Así como podemos transmitir patología, ¿sí?, patología de tipo nervioso, o sea, de tipo psiquiátrico, psicológico, emocional, también esto se puede regular al revés. Por ejemplo, en las adopciones, supongamos, se adopta a un niño de primeros años de vida, no más de 3, ¿sí?, con un antecedente de violencia, violencia doméstica, de haber sido maltratado, ¿sí?, y cae en una familia que tiene todas las condiciones para poder criarlo amorosamente y darle amorosamente todas las condiciones de vida, entonces se puede revertir esa metilación al revés, o sea, se metila pero favorablemente. ¿Está? O Sí, sea, sí. que la epigenética lo que demuestra es que los factores ambientales pueden afectar y modificar esa cadena, ¿sí?, de ADN. Eso Para se bien llama y para mal. epigenética, entonces, lo voy a buscar, epigenética. Epigenética, sí. Qué Sí, interesante, ¿eh? sí, Muchas gracias, muy qué lindo, interesante, sí, muy la verdad interesante. que sí. Sí, y nos explica muchas cosas. Esto, así como el estrés postraumático, se empieza a tener en cuenta con los veteranos de Vietnam. Los sobrevivientes, al poco tiempo, empiezan a presentar síntomas, ¿sí?, o cuadros que se confundían con la esquizofrenia, pero que no tenían la misma evolución. Entonces empezaron a preguntarse qué era. Y ahí demuestran que es estrés postraumático, que sí, el estrés, ese cortisol, afectó ciertas áreas del cerebro, especialmente el área prefrontal y el área del eje hipotálamo pituitario adrenal. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas alteraciones generan, ¿sí?, percepciones o curso del pensamiento distinto frente a determinados detonantes que están asociados a un olor, a un color, a un sonido, con la situación traumática vivida. Bien. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muy claro, sí, 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 Muy sí. claro. Bien. No, aparte siempre es interesante tener estas visiones nuevas de cómo la ciencia va avanzando, Uh-huh. y porque hay que estar realmente informados sobre los procesos de avance científico. Uh-huh. Yo, la verdad que eso que vos habías nombrado, no lo tenía totalmente claro, y ahora sí me quedó absolutamente claro. Uh-huh. Sí, bueno, lo que yo quería decir, por ejemplo, esto del estrés postraumático, por la epigenética se demostró, ¿sí? O sea, la epigenética logra explicar en realidad por qué alguien que estuvo en Vietnam o un excombatiente de Malvinas que haya vuelto, yo conozco casos, sus hijos presentan síntomas, ¿sí?, que hoy se les puede poner TDAH, ¿sí? O sea, problemas de irritabilidad, y no sé, pero ¿y por qué? Porque lo hereda de la línea paterna en este caso.
lo hereda, pero lo adquirió ese papá, no es que lo tenía, Claro, adquirió lo eso, a lo eso adquiere el padre padre o madre y lo transmite a la descendencia inmediata, inclusive hasta la tercera generación. Claro, lo adquiere por el estrés postraumático, Claro. modifica su cadena de ADN y desde en el espermatozoide llega esa cadena de información, ¿sí? En los cromosomas del espermatozoide o del óvulo, ¿sí? Y se transmite a la descendencia. A ese embrión y su cerebro va a tener esa deficiencia, esa carga distinta, que según la calidad de vida que reciba después del nacimiento, eso también se puede revertir. Pero suponete, yo conozco un caso, excombatiente de Malvinas, presenta una serie de trastornos, de pánico, de esto, del otro, ¿sí? Y nunca quiso hacer tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico, o sea, no lo pudo, por eso la terapia hasta puede epigenéticamente ayudarnos en nuestra salud, en mejorar nuestra salud, cambiando, ¿sí? A través de la metilación, esas cargas también. Ese ADN también es modificable a lo largo de toda la vida. ¿Tenés algo para recomendar para leer de eso? De epigenética, después les mando bibliografía. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo estaba pensando también en los trastornos psiquiátricos neurológicos de abuelos o bisabuelos, que en algún momento se pueda dar episodios de algún trastorno en nietos o en bisnietos. Claro. Sí. Y uno dice, pero ¿cómo esta personita puede ser así? Y cuando uno va para atrás, hay datos genéticos que son heredables. Exacto. Que a lo mejor no lo heredó el padre, no lo hereda un hijo, pero lo hereda el nieto o el bisnieto. Sí, es hasta tercera generación, por lo general. Y se puede manifestar no solo desde lo conductual, ¿sí? o psiquiátrico, sino que a veces después se terminan manifestando a través de patologías orgánicas, porque como se afecta el sistema inmunológico, que también lo vimos, ¿sí? No solamente aumentan los resfríos, sino que también pueden aumentar otro tipo de enfermedades, incluido el cáncer. Hay estudios ya hechos hace bastante tiempo, cuando se empieza a hablar de esto del estrés postraumático, que en descendientes de sobrevivientes del genocidio armenio, por ejemplo, yo lo conozco por cuestiones de familia, hay mayores índices de cáncer, por ejemplo. No en los sobrevivientes, pero sí más que nada en la tercera generación. Qué bárbaro. Porque se altera todo. El sistema inmunológico cuando uno tiene algún tipo de enfermedad, lo primero que dice, bajaron las defensas. No solamente las defensas biológicas, bajan las defensas de los mecanismos de defensa que son del orden de lo psicológico, de lo psíquico. Claro. Es como bajar la guardia, diríamos. Yo empecé como pediatra y estaba en el Pedro de Elizalde, en Casa Cuna, en la sala de infecciosas, y había estado ya un año en el Muñiz, en el Hospital Muñiz, que es infectológico, y con niños y con adolescentes. Y yo me preguntaba por qué algunos niños que tenían hepatitis se morían y otros no, y lo mismo con las meningitis o con otro tipo de patologías. Y yo además estaba en terapia y veía que la evolución dependía de los vínculos que pudieran tener con las madres. Si se quedaban a cuidarlos, qué tipo de actitud tenían con esos hijos. Entonces, los hijos que estaban bien, ¿sí? Sostenidos, ¿sí? Acogidos. Exacto, emocionalmente tenían una evolución muy distinta a aquellos donde la mamá ni siquiera se quedaba con ellos y estaban solitos todo el tiempo.
Claro. O sea, por eso ahí también hablamos, esto del burnout, ¿qué tiene que ver? Con la afectividad, lo que está afectado es la afectividad. Entonces, cada vez que nosotros no nos sentimos queridos, ¿sí? No aprendemos a querernos y entonces caemos ¿en qué? En la autodestrucción. Y ahí los niveles elevados de suicidio Y sí, en puede ser. niños y en niños también. En niños también estamos viendo intentos de suicidio de los 4 y 5 años. Y con intención, no es que está, viste, porque no entendió que era una situación de riesgo. No, no, con la intención de no querer sufrir más, porque en realidad la ideación suicida surge de eso. Sí, esto se emparenta con el otro curso que estamos dando los sábados de la detección temprana de situaciones de riesgo social en niñas, niños y adolescentes. Y se trató también el tema de los riesgos de suicidio en niños y cómo los agentes que están en permanente contacto con estas edades, tanto en niños como en adolescentes y jóvenes, son agentes de detección y de alerta y hasta de posibilidad de cambio para que, ese niño o joven no esté en ese riesgo de situación vulnerable. Uh-huh. Sí. O sea, está totalmente emparentado ahora que vemos lo genético, ¿no? Que esto se viene trayendo, diríamos, por ADN o por estrés postraumático o por genética, va todo de la mano. Claro que sí, sí, sí. Esto es un todo, ¿no? O sea, para el estudio tomamos el cerebro, el estómago, ¿sí? Sí, sí. Pero en realidad está todo integrado. Sí, sí, somos un ser bio, psico, físico, endocrino, social. Tal cual, tal cual. Y además, esta necesidad de ser sociales, porque todos los animales viven en sociedad y nosotros cada vez nos aislamos más y somos cada vez más individualistas, con lo cual estamos rompiendo nuestra naturaleza. Exacto. Sí, sí, tal cual. La verdad que podríamos seguir toda la noche y no nos cansaríamos de seguir charlando y escuchándote. Pero sí, bueno. La verdad, muy lindo, muy claro. Bueno, sí. Gracias, me alegro que sirva. Son muchos años también de estudiar, de que me hacen pensar los pacientes y sus familias, ¿no? Eso. Lo que pasa es que Ana, aparte, es una investigadora en la materia, desde la clínica, desde el trabajo personalizado, desde su lugar de doctora, pero también de investigadora y de docente de cátedra en universidades. Así que tenemos una gran ponente acá que es a nivel internacional su trayectoria. Mira, con tal de hablar, traspaso cualquier cosa. No, nunca pudieron callarme mis maestras. No, y realmente, bueno, agradecerte, no sé si hay alguna consulta más. A ver cuántos sobrevivieron, quedamos 14 conectados. No, pero no se han bajado, eran 19 y han mantenido hasta recién, fijo, hubo 18 todo el tiempo, así que no, realmente darte las gracias, Ana, y también Dani desde Gincher, todo el soporte técnico que está desde Estados Unidos, este soporte, así que realmente agradecerles a todos la presencia. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta, inquietud que quieran hacer, o el que pueda aprender la cámara y si no está trabajando, pues sabemos que hay horarios que son de trabajo, sacamos una foto.
Yo quisiera agradecerles a todos por el espacio, en especial a la doctora Ana María, porque fue supremamente clara en todos los aportes que hizo. Y sobrevivimos en YouTube, hubo un momento en pico de casi 700 personas en vivo, entonces nos fue bien. En realidad hubo muchas personas atentas como a todo el proceso. Obviamente van entrando, saliendo, en este momento no quedan tantos, quedan más bien muy pocos, pero también hay que entender que por las diferencias de horario se hace muy difícil que las personas puedan mantener como todo el trayecto. Sin embargo, para eso queda la grabación, para que puedan compartirla y disfrutarla en otro momento. Les agradezco mucho el espacio y les deseo muchos éxitos a todos. Sí, muchas gracias. Me gustaría saber si hubo preguntas en YouTube. En YouTube no sé. No. Acá, por ejemplo, Juan Balbi dice, muy bueno en todo sentido, enriquecedor, que compartas tu experiencia más allá de lo académico o didáctico, digamos, dice, ¿no? Agradecimientos, mucho para reflexionar, dice Rocío. Bueno, se van presentando, excelente, interesante, enriquecedor. Yo creo que has dejado abierto como en un abanico un montón de cosas para pensar, ¿no? Porque yo creo que mientras que te estaba escuchando, y creo que pasó en la cabeza de todos los que estábamos acá y en la cabeza de todas las personas que están escuchando en YouTube, o sea, a mí me pasaban fotos. Y sí. Rostros y más rostros, digo, y entendiendo qué está pasando con la cabeza de esa persona que reacciona de tal o cual forma, o que no puede entenderse con un otro y por qué, y que uno dice, ¿por qué? ¿Y cuántas cosas por hay eso es importante el grupo Valint, con un coordinador externo, o sea, no alguien que trabaje en el mismo ámbito, pero que venga y coordine, ¿sí? Periódicamente, que puede ser cada 15 días o una vez por mes, cada grupo de no más de 10, que, como te dije, o sea, no tienen por qué ser todos docentes, suponete, sino que puede ser el docente, la portera y no sé, qué sé yo, la presidenta de la cooperadora, no sé, se me ocurre, ¿sí? Entonces, y empezar a trabajar los sentimientos, lo que a cada uno le provoca el otro en su interacción, y que se aclaren estas cuestiones, para que no quede la rumiación, ¿sí? Y enconos que seguramente son irreales, pero que sí, afectan después al rendimiento y a la producción. Sí, y también en las relaciones familiares. También, bueno, sí, porque llega, el que padece burnout llega a su casa y salvo que tenga realmente una red de apoyo familiar importante, que ya sepan lo que está viviendo y por qué tiene ese tipo de reacciones, ¿sí? Entonces, puedes que la cosa se resuelva mejor, ¿sí? Pero si no, se diluye la familia, se destruye. Sí. O sea, es otra frustración más que se suma. Porque ni siquiera hasta fracasa en la constitución de su familia. Sí. Bueno, nos queda un último miércoles, que es el miércoles que viene, donde esperemos que tanto el doctor Voltalvaras, que es de México, la doctora Carmen, que es de España, y vos, Ana, de acá de Argentina, podamos reunirnos y hacer un taller abierto donde haya preguntas. La idea es poder que cada uno pueda repensar todo esto y a lo mejor no se hace tan extenso, traer ya preguntas como para poder interactuar con
con Voltar, con Carmen y con Ana. Bien. Así Bueno, que, yo voy a tratar de estar, porque voy a estar de congreso a partir del miércoles. bueno. Pero bueno, voy a ver cómo me manejo con los horarios, qué es lo que surge, y voy a tratar de estar, ¿sí? Bueno. Igualmente pasanos el material, este material que pedía también Alicia, como para ir leyendo, interiorizándonos en esto nuevo que va saliendo desde lo científico y que no se conoce. Yo creo que esta temática, les cuento cómo surge. A mí me piden desde UPCN, desde la Unión del Personal Civil de la Nación, que armara un curso específico para el trabajador de la administración pública. Yo me puse a investigar de qué se trataba, porque me lo tiraron así, y digo, ¿qué será esto? ¿De qué se trata? Empecé a investigar, empecé a leer, y bueno, conseguí 3 ponentes importantes que conocieran del tema y que estuvieran al tanto de estos avances, porque no se conocía, no es algún tema que es familiar y que es conocido para todos. Uno habla del estrés, pero no de las connotaciones de este estrés, y que se llama, que es una patología que no se reconoce como tal. Entonces, fue muy interesante el armado de este curso, a la luz de poder brindarle herramientas a la gente que trabaja en la administración pública. Así que bueno, espero que haya sido de interés general, porque esa fue la intención desde el Instituto Ciencias Humanas 4025, y con las organizaciones del extranjero que fuimos proyectando todo esto junto a UPCN. Sí, una buena propuesta. Así que, bueno, muchísimas